disculpándonos, porque más de una persona, pues a lo mejor ha tenido que hacer un traslado desde la sede habitual en la que estamos, que es la sede de la calle Ramón y Cajal, a esta sede de San Fernando. Lo hemos tenido que hacer porque en este ciclo hemos visto que era mayor la afluencia de personas que la sala que teníamos a nuestra disposición en Ramón y Cajal. Ha habido suerte y esta misma mañana nos han dicho que esta sala estaba disponible y hemos preferido correr ese riesgo de que algunos tuvieran que hacer un viaje extra. No era demasiado largo, ¿verdad? Se ha podido hacer, pero bueno, de entrada presentar nuestras excusas y al mismo tiempo darles las gracias, porque casi nadie ha protestado. Yo digo casi por si acaso alguien ha protestado, pero nadie ha protestado. Todo el mundo hemos venido muy, muy a gusto. El WhatsApp ha podido funcionar bien y muchos os ha llegado la información a través del WhatsApp. Bien, dicho esto, pues vamos a presentar esta conferencia que es la tercera del ciclo dedicado a la fe y la cultura, pero con el reto de la inteligencia artificial. La charla que vamos a escuchar hoy y el posterior diálogo para que podamos participar todos los que queramos, la va a dar Domingo García Guillén. Domingo García Guillén es sacerdote, es párroco en estos momentos de la parroquia de María Madre de Dios en Vistahermosa y me gustaría comenzar con unas palabras del mismo Domingo García Guillén. Domingo García Guillén estudió teología y filosofía en nuestro seminario diocesano, hizo el bachillerato en teología en la Facultad de Valencia y se licenció y doctoró en la Universidad Gregoriana de Roma. Este es, digamos, el currículum sin más suficiente. Al mismo tiempo yo les diría de Domingo García Guillén, que lo conozco, primero que es una persona que no tiene miedo, porque en cuanto yo le planteé un tema complicado, la fe en tiempos de la inteligencia artificial, pues miren ustedes, me dijo que sí a la primera. Y hay que reconocer que el tema se las trae. Y se las traía un poco más antes de empezar este ciclo, porque la ayuda de los profesores Nuria Oliver y del profesor Antonio Martínez, pues nos han ayudado a situarnos mejor ante la inteligencia artificial. Pero ¿cómo situar, digamos así, algo tan importante como la fe en tiempos de inteligencia artificial? Bien, yo me gustaría leer estas palabras, si tengo la suerte de encontrarlas, porque he cambiado de teléfono y algunas bien, ya he encontrado lo que quería leerles a ustedes. Hace unos años celebramos el 15º aniversario de la Comisión de Cultura y editamos un libro que lo cerraba un artículo del profesor Domingo García Guillén y del profesor Bernat Olivera, en el que hablaban del futuro de una tarea. Y yo creo que este párrafo, en el que lógicamente escrito por los dos, pero firmado por ambos, nos dice algo de la manera de ver las cosas de Domingo y de situarnos delante de quien nos va a hablar. Y dice así, dice, los que participamos de manera activa en esta comisión de Fe y Cultura, entendemos nuestra dedicación a ella como un servicio altruista. Nos sentimos enviados por la Iglesia, que para nosotros se llama Diócesis de Orihuela Alicante, a dialogar con todas las personas de nuestro entorno, sin exigir a nuestros interlocutores otro requisito que el hecho de compartir la hermosa cualidad de pertenecer a la especie humana. Nuestra tarea de diálogo trata de ofrecer la cara más abierta de la Iglesia, una comunidad siempre en búsqueda que quiere hacerse compañera de camino de cada hombre y mujer.
somos conscientes de que esta faceta dialogante de la comunidad cristiana no es la más conocida y que ni siquiera todos los cristianos entienden nuestras actividades. Pero nos sentimos respaldados por el encargo de dialogar que hemos recibido de nuestros obispos. Consideramos que sin diálogo no es posible vivir una vida en sociedad. Seguro que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones del profesor Domingo García Guillén, a quien tengo el honor de cederle la palabra. Bueno, ¿este micrófono se oye? Bueno, les tengo que pedir disculpas desde el principio porque hoy no está uno en uno de sus mejores días. Hemos estado este fin de semana en un retiro intenso y a uno se le han quedado secuelas de cansancio todavía, así que puede que no sea lo suficientemente rápido al responder, pero estoy, bueno, totalmente dispuesto. Bueno, por supuesto que no podía decirle que no a Ginés, soy miembro de esta comisión, o al menos así me siguen considerando. Hace justo 2 meses en la Feria Diocesana recibí un regalo inesperado, pero no por ello menos agradable. Cuando se inició la Feria Diocesana visité el stand de nuestra comisión y tenían allí preparado un identificador para mí, me lo iba a poner hoy porque se me ha olvidado, que indica que me siguen considerando miembro de la comisión, que no solo se acuerdan para invitarme, sino que me siguen invitando a sus reuniones, aunque pues ahora hace tiempo que no las suelo frecuentar. Suscribiría cada una de las palabras que ha leído Ginés, de hecho, pues al final de la conferencia tendré ocasión de citar esa memoria de los 15 años de nuestra comisión. El título que se me propone para esta conferencia de hoy, que es la tercera, como saben, de una serie de 3, la fe en tiempos de inteligencia artificial, algunas reflexiones teológicas. El subtítulo se lo he añadido yo. Bueno, desde el principio, como esta conferencia va a ser sobre la inteligencia artificial, diré que he utilizado inteligencia artificial, ¿verdad?, en una medida mucho menor que a lo mejor las otras conferencias, pero sí en la generación de imágenes. He utilizado una aplicación de internet para realizar presentaciones, Canva en concreto, y algunas de las imágenes las he generado por inteligencia artificial. Aquí le digo cómo puede uno vivir la fe en un mundo en el que existe la inteligencia artificial, y esta es la imagen que me ha puesto. Bueno, ya ven que para representar la fe y el universo religioso, la inteligencia artificial tiene alguna dificultad. Bueno, comienzo con la historia de un apretón de manos. Bueno, mi propuesta de esta tarde es una propuesta de diálogo, un apretón de manos, ahora explicaré qué significa esto, entre mi ámbito de especialización y de servicio, la teología, y la inteligencia artificial. Desde el principio diré que no soy en absoluto un experto en inteligencia artificial, me gusta la informática, pero solo a nivel usuario. Mi hermana es testigo de que de pequeño me gustaba mucho el ordenador, pero poco a poco me fui decantando por las humanidades y, bueno, pues finalmente seguí un camino vocacional de estudiar teología. Este es el cartel que ha elegido nuestra comisión, que es un cartel con mucha historia, quiero decir que se puede analizar. Evidentemente estamos en una reproducción de la creación, donde estaba la mano de Dios, ahora está la mano del hombre, donde estaba la mano del hombre, ahora está un robot. Y casi espontáneamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, la manera más fácil de representarlo es un robot, un humanoide. Para ilustrar este diálogo, por eso lo del apretón de manos, voy a contar una historia que no es mía, está tomada de un libro que se llama Dios en la máquina. Voy a presentar el libro ya a la autora. Esta es Anne First, es una teóloga de confesión luterana, norteamericana, de nacionalidad ahora, pero de origen alemán. En este libro, que gracias también a que existe un fondo de internet que se llama archive.org, que permite el acceso libre, al menos durante 1 hora, a
a libros de bibliotecas, pude leer esto que les voy a compartir. Anne First es una de las pioneras del diálogo entre fe e inteligencia artificial, fe e ingeniería, entre otras razones por su propia biografía. Esta teóloga también ha estudiado informática y así pues en su Alemania natal, bueno, en Alemania es bastante común que todo el mundo haga una carrera y media, ¿no? Lo que llaman la Nebenfach, la segunda especialización, pues su segunda especialización era la informática, la primera era la teología. Durante una estancia en la Universidad de Harvard, para terminar su tesis de teología, First comienza a acercarse al MIT, donde estudió Nuria Oliver, lo que ella llama Anne First. Nuria fue más humilde, no nos dijo que había estudiado en la cuna de la inteligencia artificial. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se suele considerar, al menos así lo dice esta autora, la cuna de la inteligencia artificial. De la inicial desconfianza y desconocimiento, bueno, ya dice que cuando se acercaba a los ingenieros del MIT no se fiaba mucho de ella, que hace aquí una teóloga. Bueno, tuvo que enseñar su título de informática para que le dejaran entrar a los laboratorios. First comenzó a trabajar en uno de los grupos de robótica del Instituto Teológico de Massachusetts, al menos como invitada. Ella cuenta su propia historia de diálogo entre teología e inteligencia artificial, hablando del apretón de manos entre un gran teólogo y un robot humanoide. Dice así. Aquí hay un poco de texto, pero... Esta es la historia de un apretón de manos. El apretón de manos se produjo en otoño de 1995 entre Harvey Cox, profesor de la Facultad de Teología de Harvard, y el robot humanoide COG, desarrollado en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Diríamos un diálogo entre Koch y Cox. El apretón de manos entre Harvey y Koch fue profundo, como si se construyera un puente entre dos áreas aparentemente diferentes. Cuando Harvey y Koch se miraron, quedó claro que había un diálogo esperándonos. Bueno, antes de seguir leyendo el texto, les voy a presentar a los interlocutores. No hay una foto del apretón de manos. Entonces, cuando lo vean, van a entender que aquí hay un poco de mitología. Bueno, este es el robot humanoide que solo duró 10 años el proyecto, se llamaba Koch. Y este es Harvey Cox, que le ha sobrevivido con mucho. Quienes han estudiado teología o han vivido pues en la iglesia de los años 60-70, Harvey Cox tenía un libro muy conocido, La ciudad secular, y otro muy interesante también en los años 80, Las fiestas de locos, que hablaba un poco de la alegría cristiana. Bueno, Harvey Cox tiene casi 100 años y sigue trabajando y haciendo teología. Bueno, ya ven que el apretón de manos tuvo que ser un poco artificial, ¿verdad? Seguimos leyendo. Dice, a medida que nuestras criaturas tecnológicas se van pareciendo a nosotros, suscitan cuestiones teológicas fundamentales. Como teólogos, tenemos la responsabilidad de no esquivar el reto, sino buscar oportunidades y superar nuestro miedo, como Harvey hizo aquel día. Este apretón de manos ha sido fundamental para mi vida como investigadora y desde entonces he trabajado para consolidar el puente que se forjó en aquel momento. La traducción, ahí me había equivocado, aquel momento, no ese momento. Bueno, realmente lo que plantea esta autora no es tanto un apretón de manos, sino dos manos que se tocan. Por eso me parecía que para la primera serie era más interesante el cartel nuestro, donde las manos solo se están tocando. Para que haya un apretón de manos real, tiene que haber diálogo. Y desde el principio diré que diálogo en sentido estricto, en sentido, si quieren, filosófico, de lo que se entiende por la filosofía dialógica, solo puede haber entre personas. Ya voy a ser provocador. Anne First se pregunta si los robots son personas y la clave de que no encontró una respuesta es que desde el año 2000 más o menos no ha vuelto a trabajar en estos temas. Por lo tanto, yo creo que para poder hacer un verdadero diálogo tenemos que sentar a la mesa a varios interlocutores. Es decir, construir una mesa ideal, digamos, poner las condiciones de un diálogo entre filosofía, teología e inteligencia artificial. Y creo, la filosofía será lo último que citaré,
que es necesario sentar este tercer interlocutor a la mesa para poder hacer un diálogo fecundo. Otra imagen de inteligencia artificial, digo, quiero un científico que escuche, auriculares. Lo de escuchar lo interpreta la inteligencia artificial como auriculares, pero el estilo cómic me gustó mucho, la verdad. Es un estilo, y además ha puesto aquí un poco vintage, ¿no? Vale. ¿Qué le podemos pedir a una ciencia para dialogar? Como yo soy teólogo, no le voy a pedir al otro muchas cosas. Las exigencias se las voy a plantear sobre todo a mi gremio, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos pedir a una ciencia que dialogue? Pues primero que sea buena ciencia, que no sea una ciencia que se quede a medias, que se quede en los eslóganes, sino que se base, en este caso la tecnología, en una buena ciencia básica. Una ciencia que sea humilde, que sepa reconocer sus límites. Bueno, es casi, va de suyo, ¿verdad? Porque si la ciencia es buena, siempre es humilde, siempre es consciente de sus limitaciones, de su falsabilidad, como diría Popper. Tercero, una ciencia que sea capaz de exponer sus resultados con claridad, una ciencia que también sea capaz de escuchar a la sociedad, que no se quede en su laboratorio, sino que sea capaz de divulgar aquello que son sus hallazgos, y también consciente de las implicaciones políticas y sociales de sus hallazgos. A esto es, yo creo que los requisitos que le podríamos pedir a una ciencia que dialogue. Voy a dedicar un poquito de tiempo a los presupuestos del diálogo, porque creo que sin esto no se entendería la propuesta concreta que voy a hacer al final. Bueno, un ejemplo de científica en diálogo, pues podéis imaginar que ya hemos disfrutado de su presencia en este ciclo. Yo no pude asistir, pero he participado en las conferencias después online. Yo creo que Nuria Oliver, nuestra primera ponente, es un ejemplo. Es alicantina, la hemos podido invitar, pero quizá esto no debería hacernos olvidar la altura de la ponente que hemos tenido, de la Real Academia de Ingeniería, y este libro, que tiene el mismo título que la primera de las conferencias de nuestra serie, es su discurso de entrada en la Real Academia de Ingeniería. Creo que vale la pena leerlo, es una versión ampliada de la conferencia que habéis escuchado. En la conferencia de Nuria se veía con bastante claridad que a ella no le interesa solo la ingeniería, no le interesa solo decirnos los hallazgos tecnológicos, sino que quería mostrarnos que la inteligencia artificial, bien utilizada socialmente, conscientes de sus implicaciones políticas, es algo bueno. Bueno, vamos a seguir iniciando el diálogo. Bueno, ¿y qué tipo de teología para el diálogo con las ciencias? Es decir, que la primera vez que di esta conferencia hace 2 semanas en Elche, había otra imagen aquí, había un señor ancianito en una ventana sepia con unos rizos que parecían otra vez auriculares. Le dije una teología que escuche. Hoy le he pedido a la IA, quería una mujer, para que no todo fuera masculino en las imágenes, para evitar el sesgo. Yo ya le decía a la IA lo que quería, que tuviera la Biblia en la mano y un libro de ciencias en la otra. Bueno, podría ser cualquiera de las dos cosas, y esta es la imagen de una teología dialogante que me ha regalado la IA. Bueno, como os decía, a la teología, a mi disciplina, le voy a pedir más cosas. Primero, una teología que sea capaz de escuchar y de responder. Yo creo que esta imagen la conocéis todos, es una imagen tomada en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, dio la vuelta al mundo, y claro, a los creyentes nos llamaba mucho el acoso al que le estaba sometiendo el señor de detrás a esta chica, pero es cierto que la chica se tapa los oídos. Yo también hubiera hecho lo mismo, seguramente. Pero lo que quiero decir con esto es que seguramente para el diálogo no basta solo la fe, sino que hace falta la teología. La teología que piensa la fe, que da argumentos, que no se queda solo con, digamos, las versiones más evidentes, sino que es capaz de escuchar y de responder. Como ya tengo algunos años, recuerdo pues, en los años 90, en torno a las Olimpiadas de Barcelona, que hicieron un debate en televisión sobre el Jesús histórico,
Y de un lado, bueno, pues para rebatir la historicidad de Jesús estaba Gonzalo Puente Ojea, embajador de España ante el Vaticano, conocido agnóstico, decía González Faust de él, que defendía su ateísmo con el fervor de un San Pablo, ¿no? Es decir, era un ateo fervoroso. Y bueno, el partner, digamos, el que tenía que defender, por así decir, la postura creyente era Pitita Ruidruejo, que era una aristócrata que hablaba de apariciones marianas. Claro, digamos, estaban un poco desequilibrados, ¿verdad? Yo hubiera esperado, pues, no sé, Salvador Pierinot, que era en ese momento el capellán de las Olimpiadas de Barcelona, que es un conocido profesor de teología fundamental. Bueno, pues Puente Ojea, claro, se la comió. Y aquella mujer decía, pues yo tengo fe, sí, yo estoy convencida. Vale, para dialogar, evidentemente, hace falta una fe elaborada. Una fe que piensa, una fe que es capaz de responder. Segundo, una teología que sea capaz de pensar la fe sin fundamentalismos. También una fe humilde. Y he puesto esta imagen porque me parecía muy representativa de algo que a veces se nos olvida, ¿no? Dice, el creacionismo frente a otras visiones del mundo. Bueno, ya la palabra creacionismo, para los que explicamos teología, yo he empezado este año a explicar teología de la creación, es ofensiva, porque creacionismo supone poner el relato bíblico de la creación en Génesis a la altura de una explicación científica del mundo. Creacionismo y fe en la creación son cosas totalmente diferentes. Y cada vez que yo escucho que llaman a mi fe creacionismo, pues me sublevo, porque, bueno, digamos que hemos aprendido a razonar de alguna manera y a no poner, al menos la confesión a la que yo pertenezco, la confesión católica, las iglesias luteranas, reformadas, las grandes iglesias, no ponen la fe en competencia con la ciencia. Eso no es buena teología, no es una fe dialogada. Una teología también que sea consciente de que tiene algo que aportar al diálogo con otros saberes. Os he puesto aquí una imagen de un libro de Wolfhard Pannenberg, que era un teólogo luterano que se murió hace 5 años. Pannenberg era un gran aficionado al diálogo con las ciencias y cuentan de él que uno de sus alumnos, doctorandos, se lo encontró un día con cara de cansado como la que tengo yo hoy, pero él con razón. Y le dijo, profesor, ¿qué le pasa? Y dice, no, es que he tenido que subir mi nivel de lectura porque estoy escribiendo un libro. Dice, ¿pero cuántas páginas lee usted al día? Dice, mi media normal son 500 páginas, pero ahora he tenido que subir a 1000. Siempre se suele poner esta anécdota como el ejemplo de una teología responsable. En este librito, bueno, él dedicó muchos esfuerzos a dialogar con las ciencias. Él hace una comparación muy interesante entre el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. No les he dicho que mi asignatura preferida o la que más enseño es teología trinitaria, y la teoría del campo de fuerza de Faraday. Hizo una comparación, yo creo, interesante. Bueno, pues bien, Pannenberg, que fue el que regentó la cátedra de teología protestante en la Universidad de Múnich, dialogaba de tú a tú con las ciencias, por lo menos con quien quería dialogar. Y una teología también que se pueda presentar sin complejos como una disciplina académica. Como uno siempre anda en 3 o 4 cosas a la vez, andaba mirando este libro de Benedikt Paul Goecke, que es un chico joven alemán, se llama así La cientificidad de la teología o el carácter científico de la teología, donde este autor es joven, tiene 7 años más que yo, insultantemente joven, ¿verdad? Tiene 50 y pocos, ha hecho una propuesta que ha sido muy discutida sobre por qué se puede o cómo se puede considerar la teología una de las ciencias. Ya digo que es discutida porque depende de un concepto muy concreto de ciencia, que es el que da la filosofía analítica. Por tanto, una teología, insisto, capaz de reflexionar, de escuchar, de aceptar razones, una teología que sea capaz también de comprender sus propias limitaciones epistemológicas y que nunca se le ocurra presentar aquello que es de fe como una teoría científica, pero a la vez una teología que sea capaz de decir, podemos decir una palabra pública sobre la fe, una palabra pensada, reflexionada, que esto es algo que últimamente los teólogos pues están diciendo mucho. Podría citar a don Olegario González de Cardedal, que es el gran teólogo vivo que tenemos en España, Ángel Cordovilla, Adolphe Guéchet, que es
un teólogo belga que murió hace algunos años, la teología como palabra pública sobre Dios. Bueno, si antes presentaba a Nuria, querría presentar como un teólogo en diálogo a Paolo Benanti. Nuria es de las que en este país está contribuyendo más al diálogo social sobre la inteligencia artificial. Paolo Benanti ha sido nombrado pues, el mes pasado, enero, febrero, como presidente de la Comisión Italiana de Inteligencia Artificial. Este es el libro un poco que tiene que ver con esto, Homo Faber, la condición tecnohumana, y me ha hecho gracia también este otro, que se llama La hamburguesa de Frankenstein, ¿no? Sobre la carne sintética. Me hizo gracia. Y no los tengo, no los he leído, pero he oído hablar de este profesor. Por ejemplo, Antonio, en su conferencia, decía que entre teología y tecnología solo había 2 letras de diferencia. Esta frase era de Benanti. Es curioso, ¿no?, que un fraile, que es ingeniero, después ha estudiado teología moral, se ha dedicado sobre todo a cuestiones de bioética, sea el elegido del gobierno italiano para formar parte y presidir, en este caso, la Comisión sobre Inteligencia Artificial. Ahora bien, ciencia y teología pueden dialogar directamente, claro, pero yo estoy convencido que necesitamos un mediador. Un mediador, no para no enfadarnos, evidentemente, sino que a la teología y a la ciencia, también a la ciencia, y esto es algo que se suele olvidar a menudo, necesitan un lenguaje común, necesitan por así decir, que las humanidades, si es que la filosofía son humanidades, les ayuda a encontrar un lenguaje común comprensible para todos. Una filosofía que sea capaz de proporcionar la auténtica dimensión y el encaje humano de los resultados. Pongo algunos ejemplos. ¿En qué podría ayudar la filosofía a la teología? Bueno, os he puesto aquí el título de un libro, aposta he quitado el autor, era un turco muy fundamentalista que tenía este libro tan curioso, Cómo los fósiles refutan el darwinismo, ¿no? Todo su empeño era refutar la teoría de la evolución porque no le cuadraba con su fe religiosa. Este es el único ejemplo que he puesto no de un cristiano. Bueno, pues evidentemente la filosofía siempre va a estar invitando tanto a la ciencia como a la fe, en este caso a la teología, a que no tome las afirmaciones religiosas como las afirmaciones científicas como afirmaciones religiosas y viceversa. Segundo, este libro acaba de salir, está en las tiendas, es el típico libro que a los que hemos enseñado alguna vez teología fundamental. Se lo preguntaba también al compañero que tenemos, Mirek, un sacerdote polaco que es experto en filosofía de la ciencia, enseña en nuestro centro teológico, decía, vuelve el naturalismo de siempre. Okay. Cualquier hallazgo científico dice, ¿y esto confirma la fe? Pues no, ni lo confirma ni lo refuta. Convenientemente interpretado, convenientemente puede decir, bueno, pues no es un obstáculo para la fe este hallazgo científico, pero cuando veáis un libro que diga la ciencia demuestra a Dios o la ciencia refuta a Dios, pues evidentemente no hay que fiarse, porque la ciencia es ciencia. Y el alcance, la filosofía siempre nos va a recordar que la filosofía tiene sus límites y la ciencia tiene sus límites y la filosofía también. Bueno, y ahora, ¿en qué puede ayudar la filosofía a la ciencia? Pues este es un hecho que quizás se olvide. Por eso he pedido que la filosofía sea como nuestra mediadora. Hay en la ciencia contemporánea, también en la tecnología, cierta tendencia, vamos a decir, al oráculo, a la mitología, a la profecía. Enseguida os voy a poner un ejemplo. Y yo creo que la filosofía va a ser siempre el conductor sobrio, ¿no? Cuando varios amigos salen de fiesta, uno de ellos no bebe, ¿no? Se priva de los excesos. Y en este caso la filosofía será siempre el conductor sobrio que le recordará a las otras disciplinas que tiene que ser sensata, y sensata viene de tener sentido en lo que dice. He puesto aquí el libro de Carl Giberson y Mariano Artigas. Mariano Artigas era filósofo de la ciencia, era un sacerdote del Opus Dei, pero el segundo no estoy seguro de que sea un hombre creyente, es un filósofo de la ciencia, filósofo de la tecnología, dice The Religion of Technology. Vamos a ver un ejemplo de esto. Se suele hablar de
cuando se habla de inteligencia artificial, de máquinas, se suele hablar de la singularidad, de que va a llegar un día en que las máquinas nos superen, que no será posible distinguir entre una máquina y un ser humano. Os voy a leer, lo tenéis ahí, un texto que después os diré de quién es, sobre esto de la singularidad. Se pregunta, este filósofo de la ciencia, ¿tendremos en el futuro máquinas superinteligentes, capaces de mejorarse a sí mismas y que asumirán el control de todo? Así lo creen los defensores de la singularidad, es decir, ese momento en que las máquinas superarán a los humanos, que es como llaman a este acontecimiento, encabezados por Raymond Kurzweil. Vale, esto no tendría mucha importancia, hay otros, ¿no? Pero Raymond Kurzweil es uno de los ingenieros jefe de Google, es una persona muy respetada en el campo de la inteligencia artificial, pero digamos estas proyecciones apocalípticas, pseudo-religiosas, pues ya no son tan respetadas, ¿no? ¿Y por qué utilizar lenguaje mitológico, ¿no?, para hablar del avance tecnológico? Pues aquí os he puesto esta imagen, ¿no?, de Yo Robot. Dice este autor al que estoy siguiendo, que es un filósofo de la ciencia, dice así: desde una visión milenarista pueden justificar con más facilidad cualquier esfuerzo necesario para preparar el adviento de la nueva era de plenitud. Bueno, ¿cómo yo justifico que para que haya un mundo mejor haya muchos seres humanos que tengan que vivir en la precariedad, como veremos al final, seres humanos que tengan que vivir una vida infrahumana? Pues sencillamente porque hay un progreso imparable, que es una nueva civilización que crece. Este lenguaje apocalíptico, pues un poco que nos recuerda a lo que decía Ernst Bloch, ¿no?, por ejemplo, este filósofo marxista, sobre el héroe rojo, ¿no? Valdrá la pena todos los sacrificios, todos los que han muerto por la revolución, porque tendremos un mundo mejor. Para esto nos hace mucha falta la filosofía y sobre todo la ciencia de las religiones, que diga estos son mitos pseudo-religiosos. Sigue diciendo este autor, dice: así se puede entender la insensibilidad de algunos de los autores citados respecto al sufrimiento humano que prevén que causará su propio trabajo. Bueno, ¿quién nos sirve, quién nos ayuda a hacer una filosofía de la tecnología? Bueno, pues he puesto aquí, se me ha colado el cartel, Antonio Dieguez. Yo creo que todo lo que uno vea de él y se pueda escuchar de este filósofo de la ciencia, catedrático de la Universidad de Málaga, es siempre muy atendible. Él no se define como filósofo de la tecnología, sino más bien como filósofo de la biología, pero bueno, tiene este libro, acaba de sacar otro ahora, pero este me parece de lo mejor que hay. Tiene un capítulo dedicado a la inteligencia artificial, este tema sobre el mejoramiento humano, que yo creo que es muy realista. Yo no estoy muy seguro de que Antonio Dieguez sea creyente, él se define como naturalista, es decir, que sus explicaciones del mundo responden a las leyes naturales, pero creo que es un buen conocedor de la ciencia y la tecnología contemporánea, que nos da un suelo común desde el que podemos dialogar, creyentes y no creyentes. Creo que siempre nos hace falta la filosofía. Por tanto, un diálogo, diría yo, humano acerca de la inteligencia artificial. Aquí le pedí a la inteligencia artificial que me pusiera una mujer y a un robot dialogando, pero nadie me pregunte por qué el robot es más grande. Se ve que la IA dijo, pues yo más protagonista, ¿no? ¿Por qué un diálogo humano? Ya nos vamos acercando a esta cuestión. Porque el interés por el ser humano es el punto de encuentro entre ciencia, teología y filosofía. Y como el que habla es un teólogo, bueno, voy a aportar algunas razones, digamos, teológicas, sacadas del magisterio oficial teológico de la Iglesia Católica. La Constitución del Vaticano II de Gaudium et Spes nos dice que la creación, las realidades terrenas tienen su autonomía, que el mundo se entiende mejor referido a Dios, por supuesto que sí, pero que este mundo tiene su propia consistencia. La buena filosofía, la buena teología dicen que este es un mundo autónomo, que se entiende mejor, sí, desde una referencia de Dios, pero tiene la suficiente autoridad y libertad, autonomía y libertad para que se pueda entender solo. Otro principio sacado de una encíclica de Juan Pablo II, la capacidad humana de alcanzar la verdad por medio de la razón, Fides et Ratio número 5. Es decir, como cristianos, en concreto como cristianos católicos, estamos convencidos de que se puede alcanzar la verdad por medio de la razón
en este caso de la razón dialógica, del diálogo, que entre todos vamos entendiendo. Y tercero, una frase también de Juan Pablo II, el hombre es el camino de la Iglesia. Significa que ahí es donde nos tenemos que encontrar. Cada afirmación que se haga desde la teología, desde el magisterio católico en este caso, tiene que ir referida al hombre. Prolonga una intuición también del Concilio Vaticano II, dice todo lo que aquí se dirá tiene como cardo, en latín, cardo sabéis, si uno visita una ciudad romana, el cardo máximo es la calle principal por la que pasan todas las demás calles. Y es como si el concilio, Juan Pablo II lo dice de una manera más clara, porque esta cita de Vaticano II hay que explicarla, pero es como si todo lo que dijéramos como iglesia, como teólogos, tuviera que pasar por el ser humano. Yo creo que esto es importante. Bueno, por supuesto, un principio fundamental del diálogo, el respeto por el otro, evitando lo que los filósofos de la ciencia o los epistemólogos llaman la transgresión epistemológica, que es una forma muy educada de decir no meterse en el campo del otro, es decir, no desprestigiar al interlocutor que tienes enfrente, ¿no? Os he citado aquí el artículo, está publicado en una revista prestigiosa, Mind, se llama Epistemis Trespassing, ¿no? La transgresión epistemológica. Y el autor, que no es ajeno al mundo filosófico y teológico, yo creo que es un filósofo, pone por ejemplo el ejemplo a Richard Dawkins, famoso biólogo evolutivo que hablaba de los memes, dice este autor, Valentine, un nombre curioso, ¿verdad?, que la falta de respeto que tiene Dawkins hacia la religión, pues en cierta manera le descalifica como interlocutor, ¿no? Porque es decir, dice, ¿qué nos van a enseñar a nosotros estos que todavía creen en mitos? Pero todavía me sorprendió más que cite a Neil deGrasse el desprecio que tiene sobre la filosofía. Seguramente Neil deGrasse no suena a muchos, pero si os digo la serie Cosmos de Carl Sagan, Neil deGrasse es el astrofísico que ha hecho la segunda parte, que es apasionante. Es decir, para los no iniciados como yo, una serie como esta que explica también, ¿no?, los misterios del cosmos. Pero, bueno, Neil deGrasse, que es por otro lado todo un ejemplo de superación, cuando él cuenta pues cómo gracias a becas él pudo salir de su barrio natal. Bueno, cuando habla de filosofía bueno, se ríe de los filósofos y los desprecia completamente, pero estaba pensando, por ejemplo, en Steve Weinberg, que es premio Nobel de Física, tiene un libro muy interesante de introducción a la filosofía de la ciencia, que los filósofos de la ciencia lo recomiendan siempre diciendo, cuando hable de filosofía no le hagan caso porque no sabe de lo que está hablando. Es, bueno, bastante común que esta transgresión epistemológica, que de vez en cuando es necesaria, pues sea a veces flagrante, ¿no? El desprecio por el interlocutor no nos ayuda. Y por supuesto, yo tengo que hacer una confesión de parte. También la teología se mete en jardines, ¿verdad?, cuando hablamos de temas que requieren gran complejidad. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hablar de bioética llevo mucho cuidado porque hay muchísimas cosas que a mí personalmente se me escapan. Y es verdad que alguna vez, pues algún católico ha venido pues algún médico o algún científico y ante algunas afirmaciones de los pastores de la Iglesia han dicho cómo hablan con este aplomo de cosas que son tan difíciles, ¿no? Hay que llevar cuidado cuando entramos en diálogo con no despreciar el ámbito de los otros y decir, está todo clarísimo. De hecho, nosotros como teólogos muchas veces podemos decir principios, indicaciones. Bueno, es cierto que el interés por el diálogo puede ser siempre asimétrico. Es decir, os pongo aquí el ejemplo del famoso libro de Arzuaga, uno de los padres de la investigación en Atapuerca. La Facultad de Teología de Burgos, en ese momento el profesor de Antropología Teológica era Raúl Berzosa, después obispo, propuso la Facultad de Teología de Burgos, por eso de que el yacimiento de Atapuerca está en la provincia de Burgos, un diálogo sobre cuestiones antropológicas, evolutivas, y no voy a reproducir la respuesta de Arzuaga, pero fue, ¿qué me va a enseñar a mí un señor que en su vida ha tocado un hueso? Soy un científico y nadie puede enseñarme nada. Los teólogos somos conscientes, y yo creo que por eso he empezado por la mediación necesaria de la filosofía, que no a todo el mundo le va a interesar nuestro discurso, ¿no? Que tenemos un mayor interés en dialogar que a lo mejor el que puede tener
un científico en dialogar con nosotros. Por tanto, hay que mantener la mano tendida a pesar de que otros no lo quieran. Entonces, Ginés empezaba hablando del trabajo de nuestra comisión. Nuestra comisión para el diálogo Fe y Cultura lleva 20 años, si no me equivoco, dialogando con todo y con todos. Y el hecho de que estemos en una sede universitaria yo creo que es prueba de que esto es parte de la misión de la Iglesia. No porque tengamos la intención de convencer a nadie, sino porque precisamente la revelación, ya el hecho de que Dios salga de su silencio significa diálogo. Encarnación significa ponerse a la altura del ser humano y hablar. Por tanto, es decir, si otros no tienen interés por el diálogo, como Iglesia debemos tenerlo, y el que habla es un teólogo. Bueno, llegamos entonces a la propuesta concreta, que es, ya veis que hemos necesitado 40 minutos para llegar a ella, pero había que hacer algunos prolegómenos, ¿no? La inteligencia artificial desde una teología amiga de la ciencia. Esta expresión no es mía, sino de un amigo mío. Le he puesto la foto, si se entera que la he puesto me va a matar. Se llama Juan Ramón Laparra, es un sacerdote de Barcelona, es químico, ingeniero químico y doctor en teología dogmática. Juan Ramón, es que me he enterado que tienes un artículo sobre IA. Sí, Domingo, no te preocupes, me lo mandó y dije, aquí tengo las claves, ¿no? El artículo se llama La inteligencia artificial en una teología amiga de la ciencia. Lo encontráis fácil en una revista catalana que se llama Comprendre. Dice así, resumiendo a su vez a otro autor, Javier Génova, de Zaragoza, también ingeniero, también teólogo, dice así: la fe bíblica nos presenta al hombre como un ser querido especialmente con Dios, que lo ha arrancado de la nada y lo sostiene en la existencia. Eso es lo que decimos creación de la nada. El hombre ha sido, uno, creado a imagen de Dios. Esta es la primera categoría que nos servirá para dialogar. Dos, ya me he ido. Dos, se le ha encomendado la custodia y dominio de la creación. Segundo. Tercero, se haya herido por el pecado. Nosotros, en lugar de pecado, vamos a hablar aquí de que el ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, que es lo que viene a decir la doctrina cristiana del pecado. Dice, estos tres datos permiten plantear retos en el diálogo entre teología y la búsqueda de la inteligencia artificial. He puesto una fotico de él porque queda la cosa como más así, ¿eh? Ha venido por aquí a Alicante a vernos y luego con el tiempo pensé que si yo hubiera sabido de este artículo, pues hoy estaría presentando a Juan Ramón Laparra y ahora sentado donde Ginés, pero demasiado tarde. Bueno, porque como es amigo lo hubiéramos podido alojar en cualquier sitio. Bueno, imagen de Dios. Vale. Cuando la teología dice como categoría teológica fundamental imagen de Dios, se basa en varios textos. Este no es el único, hay otros dos en el libro de Génesis, pero este quizás sea el más conocido. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Bueno, esta es la categoría teológica fundamental con la que se habla del ser humano. Bueno, pero ¿qué significa imagen de Dios? Yo tengo un artículo escrito sobre esto, pero me gustó más lo que le leí a otra científica, una teóloga que también es informática. Resume, yo creo que incluso mejor que lo que yo había escrito, tres interpretaciones clásicas, ¿no?, de la imagen de Dios. Primero, somos imagen de Dios porque somos racionales y a menudo, y sobre esto iba el artículo que hice hace algunos años, también la teología ha dicho que la imagen de Dios está en el alma, en la libertad humana, pero no en el cuerpo. En eso no entraré porque sería una cuestión más específicamente teológica. Yo defiendo que somos imagen de Dios en Jesucristo y eso incluye también el cuerpo, pero eso ya es una opción personal. Segundo, hay algunos que dicen que la imagen de Dios reside en transformar este mundo, lo que hoy se llamaría agencia. Tercero, algunos dicen que la imagen de Dios, o lo que une al hombre, al hombre y mujer, al ser humano con Dios, es la capacidad relacional, ser imagen de la Trinidad. Yo me inclinaría, por supuesto, por esta. Claro. Esta categoría de imagen de Dios, si no se explica bien, lo que da la impresión es que somos como una especie superior a las demás y, bueno, pues esto vamos a decir que ha sido sometido a
serios cuestionamientos. Les presento a Sigmund Freud, ya lo conocen. En uno de sus escritos sobre el psicoanálisis dice: el amor propio de la humanidad ha sufrido hasta ahora 3 graves ofensas por parte de la investigación científica. La humillación cosmológica, Galileo, Copérnico, el hombre ya no es el centro del universo. La humillación, vamos a decir, biológica, que nos recuerda que ya no es el rey de la creación. Y claro, Freud añade la suya, la que además, si buscan en internet, en la enciclopedia Herder de filosofía, Freud, humillaciones del ser humano, está el texto completo. Freud dice que el ser humano ya no es dueño ni de su propia alma. Es decir, es como si el límite de lo humano, el límite de la grandeza de lo humano, se fuera corriendo cada vez más, fuera avanzando el terreno de la animalidad o de la, bueno, sencillamente de la no singularidad del ser humano. Incluso hay quien dice, ya lo decía en los años 60 Lévi-Strauss y la filosofía estructuralista, que la informática ha sido la 4ª humillación, ¿verdad? Esta imagen, pues yo creo que os podéis imaginar, esta es la inteligencia artificial Deep Blue, que fue la primera que fue capaz de ganar a Kasparov, a Garry Kasparov. Veis que ya no es de la URSS, sino de Rusia, la banderita. Fue la primera vez que una inteligencia artificial pudo ganar a un ser humano al ajedrez. Después se han conseguido otras victorias con otros juegos más complicados, más de estrategia. ¿Será esta la 4ª humillación? Ya deberemos dejar de hablar de una superioridad del hombre, de una excelencia del ser humano sobre el resto de los seres vivos. ¿Seremos solo materia? Bueno, pues esta es una de las cuestionamientos. En realidad, las sucesivas humillaciones, por tomar la palabra insinuada por Freud, del ser humano, han recordado que el ser humano tiene limitaciones, que a lo mejor todo aquello que en lo que habíamos cifrado la humanidad, pues no era lo definitivo. Y hay algo aquí que ya nos enseña sobre la inteligencia artificial y la proyección que supone de la inteligencia humana. Lo primero que os dijeron tanto Nuria como Antonio es que es muy difícil definir qué es la inteligencia humana y que hoy seguimos utilizando la palabra inteligencia artificial porque es la que se utilizó pues, al principio, ¿no? La que utilizó Turing, la que utilizó aquella famosa convención que inició la expresión inteligencia artificial, pero no sabemos muy bien lo que es la inteligencia, ¿no? Por tanto, y esta es mi propuesta, puesto que gran parte de la tradición teológica cristiana ha optado por reducir la imagen solo a lo racional, no ha de sorprender que gran parte de la tradición sobre inteligencia artificial haga eso mismo. Si la filosofía y la teología dicen que inteligencia es solo, vamos a decir así, la capacidad de computación, por usar palabras poco actuales, pues algo así había dicho la teología, y voy a decir que pues tenemos la culpa. Entonces tendremos que hacer algo para resolver este desaguisado, ¿no? Si la teología ha sido parte del problema, habrá de ser también parte de la solución, como lo fue en otros tiempos. Mi amigo Laparra, en un artículo que tiene en catalán sobre el gnosticismo, dice así, este texto no lo tenéis: si el gnosticismo antiguo centraba la atención en la chispa divina, presa en la materialidad, la búsqueda de la inteligencia artificial fuerte rompe igualmente la unidad de la persona humana, sobredimensionando el aspecto intelectivo, entendido a menudo de una forma reduccionista e individualista, y proponiendo escenarios salvíficos. Esto es lo interesante, ¿no? Que a los que hemos estudiado el gnosticismo antiguo, esa religión que le creó tantos problemas a la primera teología cristiana, estos relatos de la singularidad, de poner la inteligencia en un ordenador y separarnos del cuerpo, llegará un día que dejemos de... No nos suena nuevo esto. Lo hemos leído en los escritos coptos de Nag Hammadi, el Evangelio tripartito es bastante antiguo, este gnosticismo que desprecia el cuerpo. Por tanto, ya digo, si la teología fue culpa, ¿no?, de reducir la racionalidad solo a computación y del olvido del cuerpo, algo tendremos también que decir, y es de los 3 significados que os dije de imagen de Dios, recuperar los otros 2, la capacidad de agencia y transformación del mundo y la relacionalidad. Ya os digo desde el principio
que al segundo no sé si llegará la inteligencia artificial, no lo sé, creo que la actual no llega, al tercero no llegará nunca, creo. Bueno, por tanto, segundo aspecto de la imagen de Dios, decía que el ser humano es creado co-creador. Esta es una afirmación que la teología de los últimos, Adolf Geshe, por ejemplo, Philipp Hefner, que es un teólogo luterano norteamericano, dice: la sorprendente capacidad tecnológica del ser humano, es decir, la capacidad que tenemos de crear un mundo que continúa el mundo visible, refleja la grandeza, pero nos engañaríamos, a mi modo de ver, si pensáramos que la tecnología es lo mejor que puede hacer el ser humano. Y es curioso que, aunque el mes que viene tengamos el ChatGPT 5 o 6, o tengamos una innovación tecnológica, hay algunos temas que están dichos desde el siglo pasado. La filosofía de la tecnología, pues, ya se preocupó por estas cosas. Y, bueno, pues ahí Antonio Dieguez cita a Ortega y Gasset, otros citan a Heidegger, pero a mí me gusta particularmente esta señora que fuma, que es una de mis filósofas favoritas. Ya sabéis que es Hannah Arendt, que os recomiendo leer La condición humana, que es un libro precioso que tiene. Hannah Arendt no era cristiana, era judía, pero hizo la tesis sobre San Agustín. Y a ella le impresionó mucho lo que San Agustín de Hipona dice sobre la creación del hombre. Dice: al ser creado el hombre se introdujo la novedad total. Así que, parafraseando un poquito a Hannah Arendt, yo diría: creación significa que cada ser humano constituye una novedad absoluta e irrepetible. Fijaos que ella se apropia de este sentido de la creación, independientemente de si uno cree o no cree que el ser humano ha sido creado por Dios. Dice: cada ser humano es algo totalmente original, totalmente distinto. Tanto es así que donde el ser humano muestra su especificidad, su grandeza, vamos a decir así, es en la relación. Bueno, ella tiene como 3 maneras. Gracias a la inteligencia artificial he podido arreglar esto que estaba muy mal escaneado. Ella habla como de 3 acciones del hombre en el mundo. La labor, que podría hacerla cualquiera. Ella dice, de hecho, que, pues, por ejemplo, en el trabajo en el campo, es una visión un poco elitista, pero bueno, 2 que labran un campo, pues están como un solo hombre. Hay un segundo nivel que ella llama el trabajo. Como Hannah Arendt es alemana y escribe este libro en inglés, hay que precisar un poquito los términos. Bueno, a mí me interesa llegar al tercero, ¿no? El trabajo, o lo que en alemán llama Herstellen, la producción, dice, pues, cuando transformamos un material en herramienta. Pero ella dice: lo único que hace que el ser humano sea ser humano es lo que ella llama la praxis, la action en inglés, o el actuar en alemán, handeln. Es decir, donde los hombres se tratan como iguales, donde uno reconoce al otro como un tú. No hace falta decir de dónde venía Hannah Arendt. Venía de la Alemania nazi, de que su maestro Heidegger pues hubiera traicionado en nombre de los ideales a la condición humana, y precisamente Hannah Arendt va a estar toda la vida peleándose con su propia titulación de filósofa. En una famosa entrevista que hay en internet va a decir: yo no soy filósofa, no tengo nada que ver con ellos, porque al ver lo que habían hecho los pensadores, yo dijo: no quiero tener nada que ver con ellos, yo soy una teórica política. ¿Por qué? Porque ella se había dado cuenta que las ideas solas, la mera especulación, no nos llevaba muy lejos. Ella decía: solo cuando los hombres están juntos, cuando los hombres se tratan como personas, a ver, quizás estoy traduciendo a Hannah Arendt a un lenguaje personalista, cristiano, de Munier, pero creo que, bueno, se puede decir así. Es decir, solo cuando un hombre reconoce a otro como hombre, cuando reconozco que el otro es un tú, entonces empieza a surgir la sociedad de los hombres. De todas las acciones humanas, de estas 3, dice Hannah Arendt, solo las relaciones interpersonales nos distinguen de otros seres. De las tres interpretaciones teológicas de la imagen, podríamos decir que hay como 3 formas de inteligencia. Ya que hemos dicho que la inteligencia artificial se crea por analogía con la inteligencia humana, diríamos que una imagen de Dios vista solo como racionalidad equivale a esa inteligencia artificial que calcula.
Hay un segundo sentido, que es la transformación del mundo, que sería, bueno, la discutida pregunta, vi que se lo preguntaron a Antonio, si las inteligencias artificiales tenían agencia, es decir, capacidad de interlocución con agentes humanos. Yo lo dudo, creo que los robots no van a llegar a ese nivel. Tercero, la relacionalidad del reconocer al otro como un tú, yo creo que no está al alcance de la IA. Y aquí es donde creo que hay que dar un sentido humano al uso de la inteligencia artificial. En vez de hablar del pecado, hablaré de que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Bueno, todos saben que el Papa Francisco tiene ya unos cuantos años, que no siempre puede caminar todo lo erguido que puede, pues le hicieron esta imagen con el anorak, evidentemente de inteligencia artificial, vistiendo a la última moda. Había una imagen mucho más ofensiva que salía el Papa pues como un rapero del Bronx. Esa no la quise poner porque, en fin, uno tiene que defender su futuro, ¿verdad? Una broma. Bueno, todos los años el Papa Francisco saca un mensaje a principios de enero, sale un poquito antes, y cuando salió este me dijo Ginés, que me quiere mucho, dice, ya tienes la conferencia hecha. Para que no fuera solo a decir esto, bueno, el Papa, yo creo que esto lo ha escrito Benanti, ese fraile que os he presentado antes, que esa es opinión mía, tiene un discurso precioso, se puede leer muy fácilmente, tardaríais una hora, más o menos el tiempo que os estoy entreteniendo hoy. Inteligencia artificial y paz. Bueno, dice que la inteligencia artificial nos proporciona entusiasmantes oportunidades y graves riesgos de las nuevas tecnologías digitales. Entonces se pregunta, ¿qué impacto van a tener sobre la vida de los individuos y de la sociedad, sobre la estabilidad internacional y sobre la paz? Voy a sacar una de las frases. Bueno, las desigualdades podrían crecer de forma desmesurada y el conocimiento y la riqueza acumularse en las manos de unos pocos, con graves riesgos para las sociedades democráticas y la coexistencia pacífica. ¿Qué representa esta imagen? ¿Qué le dije yo a la IA? Le puse dos palabras en inglés que son el título de una película de George Clooney, Money Monster. Es una película que les recomiendo, es bastante entretenida. George Clooney es un tiburón de Wall Street que hace un programa en televisión donde le recomienda a la gente dónde invertir. Y bueno, pues una inversión sale mal y se arruina a mucha gente y el director del fondo de inversión le echa la culpa a la inteligencia artificial que ha recomendado la inversión. Dice, se ha equivocado el ordenador, luego resulta que no fue el ordenador, sino la persona que lo manipuló. Pero evidentemente la inteligencia artificial desde el principio nos plantea el acceso a esos sistemas. El hecho de que yo pueda utilizar ChatGPT gratuitamente, el hecho de que yo pueda beneficiarme de algunos sistemas de inteligencia artificial, no significa que la inteligencia artificial sea de acceso universal. Y hay que pensarlo. Dice también el Papa, la singularidad de la persona no puede identificarse con un conjunto de datos. Si he hecho intervenir a la filosofía y la filosofía de la ciencia, es porque creo que, aunque se vaya corriendo la frontera, a ver si me entienden, es decir, cada vez nos tengamos que volver a hacer la pregunta de qué es específicamente humano, y cada vez esa respuesta tendrá que ser renovada, pues evidentemente creo que no somos un conjunto de datos, no somos solo computación. Otro de los interrogantes, ya ven que aquí no estoy siendo en absoluto sistemático, es cómo se alimenta la IA. Esta no es una foto de inteligencia artificial, esto fue publicado por el XL Semanal, el suplemento del ABC. Siento haber olvidado el nombre de esta chica porque era importante saber el nombre porque no somos datos. Esta es una chica de Venezuela que para poder ganar algo al día tiene que trabajar 11 horas en precario, $1 la hora, clasificando imágenes porque la IA no es capaz de diferenciar entre un bolso, una bolsa y un saco. Entonces esta chica se pasa 12, 13 horas al día etiquetando por $1 la hora. Cuando a los empresarios de inteligencia artificial se les pregunta si esto no es injusto, dicen que bueno, que si no fuera por ellos esta gente no tendría trabajo, que es un trabajo poco cualificado. No es cierto, esta mujer es ingeniera informática,
pero no puede ejercer, y para alimentar la IA, para que la IA pueda ser gratis, pues tienen que alimentarse de trabajo precario. Bueno, ahí tenéis el texto, dice, para que la inteligencia artificial converse como una persona, escriba como los ángeles, y nos recomienda una película, como si nos conociera de toda la vida, necesita que un ejército de cientos de miles de seres humanos lo enseñe. Son anónimos, trabajadores mal pagados y sin derechos laborales, y tienen que ver de todo. Hace solo una semana o dos ha salido la noticia de que un trabajador de Meta, Facebook, para entendernos, le han reconocido como discapacidad laboral, lo que le había generado pues ver decapitaciones, abusos de niños. Es decir, cuando una inteligencia artificial reconoce que hay un contenido que no tiene que estar en Internet, seguramente es porque alguien lo ha visto. Es decir, un ser humano ha tenido que ver eso. Y yo aquí en este punto me acordaba de esta serie, Mentes Peligrosas, que la informática decía que después de ver vídeos de abusos tenía que ver vídeos de gatitos, como para recuperarse y recuperar la fe en el ser humano. Creo que seríamos ingenuos y no seríamos humanos si se nos olvidara que muchas veces el crecimiento de las inteligencias artificiales se está haciendo a coste de los de siempre, de los más pobres. Conclusión, el Papa Francisco dice esta frase, yo la suscribiría, que los progresos en el desarrollo de formas de inteligencia artificial contribuyan en última instancia a la causa de la fraternidad humana y de la paz. Se está empezando ya a hablar de la algoética, la ética de los algoritmos, para que no sea tan simple. ¿Por qué tú le dices, pues por ejemplo, esto que veíamos en la película Minority Report, la predicción de los crímenes, esto ya es real? Hay un documental que se llama La ciencia del crimen, lo pueden ver en alguna plataforma, que dice que ya se estaba haciendo esto en Estados Unidos, que siempre apuntaba a la inteligencia artificial, la predictiva, ¿no? Es decir, ¿dónde se va a cometer un crimen? Siempre en barrios marginales y siempre, perdonen la expresión un poco bruta, siempre antes un negro que un blanco en Estados Unidos. Incluso en este reportaje sale una cosa muy curiosa, y es comparan a un chico blanco con un historial criminal importante, reincidente para entendernos, y uno negro, y siempre apuntaban más al negro que al blanco. Así que cuando las empresas de inteligencia artificial, los que tienen los big data, dicen que no se puede hacer nada, pues no deberían seguir diciéndolo, debería haber una ética que explicara en función de que los algoritmos, las inteligencias artificiales deciden. Lo que pasa es que la caja negra de Google, la caja negra de las inteligencias artificiales, es un secreto que ni los estados han conseguido ver, pero creo que en un mundo en el que tenemos que decidir sobre nuestro futuro, debería ser posible un progreso, sí, pero un progreso para todos. Muchas gracias.